Bien, vamos a empezar este tema tan importante, que es el tema del producto iónico del agua y la escala de pH. Bueno, la escala de pH pues aparece en un montón de sitios sin estar relacionados a lo mejor con la química. Bueno, vamos allá. Entonces, lo primero, definir ácido según Bronsted es la sustancia que en disolución acuosa cede protones a una base, y base es la sustancia que en disolución acuosa capta H+ de un ácido. Entonces tenemos aquí el equilibrio ácido-base pues típico de Bronsted. Un ácido Ha le cede su protón a una base, que es el agua. Va a ser un ácido fuerte y coloco una sola flecha, entonces aparece la base conjugada A- y el ácido conjugado del agua, que es el H3O+. Si este ácido tiene una concentración inicial C0, pues ya veis que aquí esto va a desaparecer y se me formará de base conjugada C0 y una concentración de protones pues también C0. Bien, hay que saber que en el agua existe un producto que se llama producto iónico del agua, que consiste en lo siguiente. El agua pura, líquida, reacciona consigo mismo de manera que esto pues le da el protón. Vamos a hacerlo bien. Esto le da el protón. Aquí le transfiere un protón de un agua a otra y se forma el ion osonio, H3O+, y el ion hidroxilo. Y este producto de concentración de H3O+ por concentración de OH- es el producto iónico del agua, K sub gota, KW, y vale 10 a la menos 14. Fijaos que si es agua pura, pues de esto se formará X y de esto se formará X, la misma cantidad. Y en agua pura las concentraciones de H3O+ y las de OH- son iguales y valen 10 a la menos 14. Por lo tanto, si despejamos X, pues en agua pura la concentración de H3O+ igual a la concentración de OH- y esto es 10 a la menos 7, las unidades, vamos a poner mol partido por litro. Vamos a poner aquí las unidades. Que bueno, esto es lo que sale de aquí, del producto iónico, son siempre concentraciones molares. Entonces vamos a ver en qué consiste la escala de pH. Esto sucede siempre en el agua pura, que el producto de estas dos concentraciones siempre tiene que dar 10 a la menos 14, que es el producto iónico del agua. Bien, simplemente lo que vamos a hacer es tomar logaritmo de esta expresión que tengo a la derecha. Entonces, logaritmo de H3O+ por OH- es logaritmo de 10 a la menos 14, logaritmo de H3O+ más logaritmo de OH-, por la propiedad de los logaritmos, el logaritmo del producto es la suma de logaritmos, es igual a menos 14, porque el logaritmo de 10 a la menos 14 es menos 14. Y ahora simplemente hacemos una astuta maniobra, que es multiplicar esta ecuación que teníamos por menos 1, con lo cual el 14 queda en positivo y a la izquierda tenemos menos logaritmo de la concentración de H3O+ menos el logaritmo de la concentración de OH-. Si yo llamo pH a menos el logaritmo de la concentración de H3O+ y llamo pOH a menos el logaritmo de la concentración de OH-, bueno, todos estos logaritmos son en base 10. Este logaritmo es un logaritmo decimal. No se pone, pero los logaritmos de pH son todos en base 10. Entonces, logaritmo de H3O+ es el pH
logaritmo de H3 o más es el pH menos logaritmo de OH menos es el pOH, pues entonces pH más pOH debe dar igual a 14, que es una ecuación fundamental cuando trabajamos con estos valores. Bien, entonces voy a quitar esta, a ver, y esta. Bien, vamos a ver qué sucede con la concentración de ácido. Imaginemos que tenemos un ácido de concentración 10 a la menos 3 moles partido litro. Entonces esto es C sub 0 y es la concentración de protones. Bien, si nos fijamos, el pH será el logaritmo de 10 a la menos 3, es 3. Si tengo ahora un ácido más concentrado, con lo cual la acidez de la disolución es mayor, aquí la concentración es, por ejemplo, 0,1 moles partido litro. Entonces el pH es el menos logaritmo de 0,1 y es 1. Entonces, cuanto mayor es la concentración de protones, cuanto mayor es la acidez, vemos que el pH cada vez es más pequeño. ¿Veis? Si aumenta la acidez, aumenta la concentración de protones, el pH disminuye debido al menos este que tenemos delante del logaritmo, porque 10 a la menos 1 es más grande que 10 a la menos 3. Por lo tanto, si aumenta la concentración de protones, aumenta la acidez, y si aumenta la concentración de protones, disminuye el pH. Entonces, esa es la cuestión. Vamos a continuar. Esto es muy importante que tengáis claro que cuando aumenta la concentración de H3 o más, disminuye el pH. Bueno, llamo protones a H3 o más, es el ion osonio. Bueno, vamos entonces a ver cuál es el pH del agua pura. Pues en el agua pura hemos visto que la concentración de H3 o más es 10 a la menos 7, entonces el pH será menos el logaritmo de 10 a la menos 7, esto es el pH del agua pura. pH 7 para el agua pura. Y ya solo me falta quitar esto, creo, y poner esto. Bien, y aquí voy a borrar esto de aquí, sí, vale. Bueno, entonces la escala de pH, el pH neutro es el del agua pura, que es pH 7, y tenemos pH ácido, vemos que al aumentar la acidez disminuye el pH, entonces los pHs ácidos van a ser los menores que 7 hasta 0 y los pHs básicos son los mayores que 7 hasta 14. Ahora, fijaros una cosa, esto es una escala logarítmica. ¿Eso qué quiere decir? Pues, imaginaos que yo tengo una disolución de pH 6 y paso a una disolución de pH 3. Van 3 unidades de pH, pero como es una escala logarítmica, la disolución de pH 3 es 10 a la menos 3. Aquí la tenemos. Y la disolución de pH 6 es 10 a la menos 6, la concentración. Por lo tanto, una disolución de pH 3 es 1000 veces más ácida que una de pH 6. No 2 veces más ácida, no, 1000 veces. Entonces, por cada número que aumentemos en la escala de pH hacia la derecha, la disolución es 1000 veces, 10 veces más básica. Hacia la derecha, 10 veces más básica o 10 veces menos ácida. Y por cada número que aumentemos hacia la izquierda, la disolución es 10 veces más ácida o 10 veces menos básica. Ya ves, más ácido es lo mismo que menos básico.
más básico es lo mismo que menos ácido. Entonces el lenguaje pues hay que relacionarlo de forma inversa. Pero eso es la característica de las escalas logarítmicas, que el pase de un número de una unidad realmente en la cantidad absoluta se está multiplicando por 10. Si la escala es logaritmo en base 10. Bueno, pues si necesitáis alguna explicación más, repetís el vídeo. Esto es importantísimo. Si aumenta la acidez, disminuye el pH. Aumenta la acidez, podemos poner aquí una flecha, disminuye el pH. Si aumenta la concentración de H3 o más, pues entonces el pH disminuye. Bueno, pues es el tema del pH, definiciones, y el producto iónico del agua también, bueno, es este de aquí. Este es en forma de producto y esto es si lo colocamos en forma logarítmica. Si colocamos el producto iónico del agua en forma logarítmica, pues debemos usar el pH y el pOH. Sí, quizá decir, a ver, ¿dónde lo puedo sacar? Quizá de aquí no, de aquí, sí, y de aquí. Y borro esto, sí, vamos a añadir una cosa más, una cosita más. ¿Y qué voy a añadir? Bueno, pues vamos allá, que la concentración de H3 o más es igual a 10 elevado a menos el pH, despejando de aquí, de esta ecuación, y esto es matemáticas, y que la concentración de OH menos es igual a 10 elevado a menos el pOH. Entonces, lo normal, y ahora claro, ahora viene ya el colofón de la clase, lo normal no es que me den la concentración de H3 o más. Lo normal es que con un pHímetro midas el pH y te den el pH, y con el pH, con estas dos ecuaciones, tengas que calcular la concentración de H3 o más, o tengas que calcular la concentración de OH menos con el pOH. Y si te dan el pH, pues para calcular el pOH tienes que restar 14 menos el pH. Bueno, pues este ha sido el tema. Ha sido, espero que no muy pesado, que como siempre a lo mejor me alargo un poquito de más, pero es que, bueno, cuando las cosas son importantes, pues a lo mejor también ese rollo de más, pues merece la pena.